Hola, buenas tardes. En esta sección de la clase vamos a platicar sobre los cálculos que se requieren para el informe de propiedades coligativas, en particular para dos soluciones de no electrolitos y dos de electrolitos. Como platicamos en el previo de esta práctica, el objetivo digamos, de toda esta metodología experimental es determinar el factor de Van 't Hoff para los electrolitos. ¿Ok? Y como punto de comparación vamos a tener a los no electrolitos para poder ver cómo va evolucionando y cambiando esta propiedad coligativa que tiene que ver con el punto de congelación. En esta práctica se diseñó trabajar con cuatro sales. Particularmente ustedes en el laboratorio no hacen las cuatro sales, incluso en el modo presencial. En la mayor parte de los grupos nos dividimos las sales dos, o sea, tal vez a algún equipo le tocan los no electrolitos y a otro equipo le tocan los electrolitos. Y digamos, con esa carga ya de trabajo experimental es suficiente para cuando ustedes están en el laboratorio. Entonces, no hacemos las cuatro, ¿no? En una misma sesión. Ahora, particularmente hablando, en este caso, el disolvente que vamos a ocupar es el agua y viene a colación lo que vimos en la práctica anterior, la de formas de expresar la concentración, que allá aprendimos la molalidad, porque en esta práctica las concentraciones que se utilizan están en esta unidad. Entonces, de primera instancia, las sales que se ocupan es la urea, la dextrosa, como no electrolitos, el cloruro de sodio y el cloruro de calcio son los electrolitos. La diferencia entre ellos es que la urea y la dextrosa son sales que cuando entran en contacto con el solvente bueno, no se van a disolver, sino se van a solvatar. Perdón, no se van a disociar, sino se van a solvatar. En contraste, el cloruro de sodio y el cloruro de calcio sí se van a disociar. La diferencia entre estos dos es que el cloruro de sodio al disociarse va a formar dos especies, los dos iones, el sodio y el cloro, y en contraste, el cloruro de calcio, pues se van a formar tres especies, una de calcio y dos de cloro. Entonces hay que tener esto en cuenta porque el factor de Van 't Hoff está en función del número de partículas que se forman cuando ocurre la disociación. Particularmente en todos los casos vamos a tener las concentraciones de punto 15, punto 3, punto 45 y punto 6 molal, recordando que las unidades de esta forma de expresar la concentración es mol de soluto entre kilogramo de disolvente. Este está en función del disolvente y no de la disolución. Estas cantidades que se requieren para pesar, ustedes ya las calcularon en el previo y lo que se hace en el laboratorio es que se preparan, normalmente el laboratorista es quien prepara las disoluciones. No, en esta práctica no hacen las disoluciones, por eso es que existe la práctica anterior, donde sí preparan ustedes las disoluciones. En esta llegamos al laboratorio y las disoluciones ya están hechas. Entonces lo que nosotros hacemos es tomamos la disolución que corresponda a la concentración y a la sal que nos haya sido asignada y entonces vamos a comenzar el desarrollo experimental. La verdad es que en el papel pareciera ser que es sencillo todo esto, pero pues demora su tiempo. ¿Okay? Aquí en el protocolo ustedes se dan cuenta que hay un montón de tablas, ¿no? Hay como 4 o 5 tablas por llenar. Vamos a ir platicando cada una de ellas. La primera tablas que aparecen son para los no electrolitos. Esta tabla número 2 es para la urea. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hay que hacer es, una vez de que tenemos nuestra disolución, hay que meterla en hielo y, y esperar a que la temperatura vaya descendiendo. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es tomando el tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden tomar intervalos de, no sé, por ejemplo, 15, 20 segundos y cada 15, 20 segundos que vaya avanzando el tiempo, ustedes van a ir colocando cuál es la temperatura que tiene la disolución que tengan al momento. Por ejemplo, si comenzamos con la de punto 15 molal, entonces yo a tiempo cero tendría un valor, no, supongamos que aquí fuera cero, aquí sería 15 segundos, aquí sería 30 segundos y así sucesivamente. Y yo voy a tener un dato asociado a cada uno de estos tiempos.
De preferencia que sea el mismo intervalo de tiempo para todas las disoluciones. Entonces, por eso les digo, lo fijamos. Nosotros decimos, bueno, ahí sí cada equipo decide, ¿no? Pero que sean intervalos cortos. Ahora, ¿cuándo yo me voy a detener del registro de los datos? Cuando la temperatura a la que está sometida mi sistema permanezca constante. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo, aquí va a ir disminuyendo, ¿no? Supongamos que empezamos en temperatura ambiente, no sé, por ejemplo, 25 Celsius, y va disminuyendo, ¿no? Yo aquí me voy a inventar que va disminuyendo de a 1 grado, 24, 23, y así sucesivamente. Entonces, imaginen que ya tienen N cantidad de datos y en algún punto el punto de congelación pues, del agua es 0 Celsius. Entonces, nuestros valores tienen que estar cercanos a 0 Celsius. Entonces, por ejemplo, yo aquí me voy a inventar que en vez de ser 0, fuera menos 0.2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo veo que mi medición se repite al menos 1 o 2 minutos, digo, la verdad es que la parte experimental es sencilla, entonces podemos esperar bastante porque, bueno, bastante 1 minuto, no pasa nada, para asegurarnos que estamos en la zona de equilibrio. En esta práctica, pues lo que buscamos es encontrar la posición en donde tenemos el equilibrio del sólido y del líquido, ¿no? El punto de congelación. Entonces, los resultados que les vamos a proporcionar van a tener esta característica. La temperatura va a ir disminuyendo gradualmente como función del tiempo, pero va a llegar un momento en el que la temperatura permanece constante. Experimentalmente hablando, cuando se repiten los datos, les digo, alrededor de 1 minuto, es cuando detenemos las mediciones y ya decimos, ya para esta disolución hemos concluido y hemos alcanzado el equilibrio. Desde este punto de vista, cumpliríamos para una de las concentraciones solamente. ¿Ok? Entonces necesito alcanzar el equilibrio. Aquí sería la zona de equilibrio. Este mismo procedimiento se tendría que hacer para todas las sales que me tocaran. Por ejemplo, perdón, para todas las concentraciones que me tocaran. Si a mí me tocó la urea, entonces tendría que hacer lo mismo ahora con la concentración de 0.3 y registrando la temperatura. Y en el momento en el que yo vea que mi temperatura permanece constante, no sé, por ejemplo, en vez de ser aquí 0.2, a lo mejor aquí menos 0.3, y se me repite el valor así a lo largo del tiempo, pues entonces yo ahí me detengo y digo, ya llegué a la posición de equilibrio y me detengo. Voy a hacer lo mismo con la concentración de 0.45 y la concentración de 0.65. De forma adicional, para cada, digamos, compuesto, se solicita que se haga para el disolvente puro el mismo experimento, en donde agua destilada, bueno, tiene que ser destilada, ¿no? Porque si fuera agua de la llave, pues tiene sales, entonces tiene que ser agua destilada, bueno, de ionizada, si llegamos a tener, pues sería mejor, pero esta gráfica, perdón, esta medición sirve como punto de comparación con respecto a las disoluciones, porque este es el solvente puro y estos pues tienen diferentes concentraciones. Y como ustedes platicaban en el previo, cuando tenemos una disolución, pues cambian las propiedades que tenemos para, por ejemplo, el punto de congelación, la presión osmótica. ¿Cuál otra mencionaron de como propiedad coligativa? Temperatura de ebullición. ¿Y cuál es la cuarta? Descenso crioscópico. De centro. Ok, ¿qué es este que estamos viendo? El de fusión, el de la ebullición, y falta otra que igual que la presión osmótica. Descenso de la presión de vapor del disolvente. Descenso de la presión de vapor. Ok, entonces esas son las 4 propiedades coligativas que tenemos. Nosotros en particular solamente vamos a hablar con la temperatura de fusión. Y entonces, pues lo que estamos observando es cómo se compara el comportamiento cuando tenemos un disolvente puro y disoluciones con concentraciones fijadas, ¿no? Aquí el protocolo nos tiene fijadas las concentraciones. Ok, todo esto se tiene que repetir para las demás sales. Por ejemplo, la tabla número 3, ahora tenemos que llenar con los datos correspondientes para las mismas concentraciones de disoluciones y para el solvente puro también, ¿okay? Que tiene la concentración de 0 de la sal, se tiene que llenar también. Entonces, fíjense, cada equipo que le toca una sal tiene que hacer 5 experimentos, ¿no? Si me tocaron 2 sales, pues entonces tengo que hacer 10. Entonces, por eso les digo que hacer los 4 no lo logramos hacer en una sesión.
Entonces, de igual manera para la dextrosa como para la urea, hay que ir llenando, ir obteniendo la temperatura como función del tiempo. También lo vamos a hacer el mismo procedimiento experimental para el cloruro de sodio y para el cloruro de calcio. ¿Okay? Para cada tiempo va a haber un valor de temperatura, para concentraciones diferentes, entre de punto 15, punto 3, punto 45 y punto 6, y en todos los casos nos piden tener nuestro solvente puro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, también a veces cuando tenemos grupos muy grandes, pues lo que hacemos es damos una sala a cada equipo y por eso es que se solicita que tengamos el punto de referencia bajo las mismas condiciones, ¿no? De medición, digamos, del termopar, del baño de hielo, para que podamos comparar los datos entre sí. ¿Ok? Entonces, hasta aquí queda claro cómo es la recolección de datos y hasta qué momento paramos. ¿Eso fue claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, con estos datos, lo que nosotros vamos a graficar en primera instancia son, déjenme poner acá unos ejes. Vamos a obtener las curvas de enfriamiento. Ok, creo que sí lo mencionaron en el previo, ¿no? Lo de las curvas de enfriamiento. Les hicieron una pregunta sobre eso, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo ustedes visualizan las curvas de enfriamiento? ¿Qué forma tienen? ¿Son lineales? ¿Son crecientes, decrecientes? Decrecientes. Decrecientes, ¿ok? ¿Y qué propiedad debería yo de graficar en las Y y qué propiedad en las X? En las X el tiempo. En las X el tiempo, ¿de acuerdo? Aquí la vamos a poner en segundos. Y en las Y, La temperatura. la temperatura, que es la propiedad de interés, ¿no? Para ya alcanzar el punto de congelación. ¿Okay? Entonces, la variable independiente aquí es el tiempo, la variable dependiente es la temperatura. Entonces, déjenme ponerme aquí que este es supongamos que aquí estuviera el 0 Celsius. Bueno, lo que uno esperaría, de acuerdo a lo que, en física, ¿cómo les dieron sus curvas de enfriamiento? Decrecientes, pero ¿en qué forma? A ver, acá. Exponencial, dice Cintia, sí. Dieron exponenciales decrecientes. Entonces, bueno, déjenme poner aquí así como mi función, así. Le voy a poner aquí punteado, hay una razón. Ahorita denme chance. ¿Ok? Algo así ustedes obtuvieron, ¿no? Así es como sus curvas de enfriamiento para un sólido las tuvieron. Pero resulta que cuando ustedes vean los datos que vengan en las tablas, resulta que hay un comportamiento un poco diferente o un poco esperado, digamos, cuando uno lo está haciendo en el laboratorio, porque, bueno, resulta que como el disolvente es agua, pues lo que nosotros esperamos es que los puntos de congelación estén cerca de 0 Celsius. ¿Ok? Entonces pasa que cuando nosotros estamos en el laboratorio, la temperatura comienza a decrecer como función del tiempo, como uno esperaría, pero no lo hace de la forma exponencial, así tal cual yo la puse aquí en la forma punteada, sino que de pronto lo que sucede es lo siguiente. A ver, déjenme ver si puedo hacer mi gráfica lo más decente posible. ¿Ok? Y entonces los perfiles que nosotros vamos a encontrar o las curvas de enfriamiento que vamos a tener son de esta forma. ¿Ok? Fíjense cómo si la temperatura va disminuyendo como función del tiempo, va para abajo. Aquí se ve que va para abajo,
Pero fíjense cómo no sigue la forma, ahí aquí disculpen mi gráfica toda chueca, pero no sigue la forma punteada que yo esperaba, así como lo vimos en la ley de enfriamiento de Newton, que realmente es la que ustedes observaron en el laboratorio de física. Resulta que el sistema va enfriando y llega un momento en el que llegamos a cero, ¿no? Y uno piensa, estoy cerca del punto de congelación de mi disolución, pero resulta que como va avanzando el tiempo, la temperatura comienza a bajar aún más de lo que uno espera. Incluso pueden llegar valores hasta de -3 grados, dependiendo de la disolución que tengamos, -3 grados, -4 grados de lo que uno está esperando. Ahorita vamos a platicar qué valores esperamos para cada disolución, porque hay una manera de calcularlo teóricamente hablando. Entonces uno está esperando un valor teórico y pues está como esperando allí que el termómetro marque, pero resulta que a veces pues ese valor lo pasamos, digo, hacia los negativos en una mayor proporción y en ese momento pues todos se preocupan y dicen, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué está disminuyendo la temperatura más de lo esperado? Bueno, resulta que en ese momento cuando me platican eso, yo normalmente les digo que el termómetro que les dan, es un termopar, también puede servir como agitador. Entonces les pido que lo muevan y en el momento que lo mueven, perturban al sistema y inmediatamente en el momento en el que le pegan, aquí, que sería como este momento mínimo, o sea, porque si no lo siguen, si lo dejan estático, pues esto puede seguir disminuyendo. Pero en el momento en que existe una perturbación desde los alrededores, la temperatura comienza a cambiar su valor y comienza a aumentar. Y de pronto alcanza esta posición de equilibrio que nosotros estábamos buscando, en donde la temperatura se asemeja al valor que estamos esperando, de acuerdo a los cálculos teóricos, pero además nuestros valores comienzan a ser puntos que como función del tiempo comienzan a tener el mismo valor, ¿no? O sea, no, ya no hay fluctuación. Entonces yo cuando llego a esta zona que vamos a trazar, déjenme ponerles aquí una línea, ¿ok? Le vamos a poner una línea. A partir de este momento en el que yo empiezo a ver que mis datos experimentales comienzan a tener una forma constante, yo puedo establecer que he alcanzado el equilibrio térmico. ¿Qué ley de la termodinámica me establece el equilibrio térmico? ¿La cero? La cero. ¿Ok? Entonces, yo ya en este punto puedo decir que los dos cuerpos, a los alrededores y el sistema, han alcanzado el mismo valor y encima de esto, pues estamos en el punto en el que ocurre la fusión. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo se le conoce a este fenómeno? Porque aunque realmente yo no es lo que estoy buscando, porque lo que yo quiero es este punto, o sea, yo de aquí es de donde, ay, perdón, yo de aquí es de donde voy a tomar mi valor de referencia de esta zona que está aquí. Es la zona que me interesa. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo grafique, pues yo me voy a dar cuenta que esto está pasando. Esto no sé si en sus clases de teoría les han dicho cómo se llama. Esta es la zona de equilibrio y este también tiene palabra equilibrio involucrado en el concepto. Me parece que no, profe. ¿No? ¿Han oído el concepto de equilibrio metastable? No, profe. No, profe. No. A ver, búsquenlo ahí en la internet a ver qué les dice en lo que yo escribo. ¿Qué dice? El equilibrio metastable es un equilibrio que es muy poco estable, ¿no? Y con cualquier perturbación cambia. Bueno, deja de ser estable. Exactamente. Entonces, lo que está sucediendo en este caso no es el equilibrio realmente que yo estoy buscando para el punto de fusión, sino es un equilibrio que ocurre cuando, bueno, aquí cómo se le llama al líquido, porque además, ¿saben qué es lo que pasa? Es muy chistoso porque pues se espanta, ¿no? O sea, cuando están viendo en el laboratorio ya vamos por debajo de cero y aquí el sistema todavía está líquido. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que yo tenga por debajo de cero pues todavía líquido? ¿Ok? ¿Cómo se le conoce a un líquido que tiene esa característica?
¿No? ¿No les han hablado de eso en la teoría? Creo que no, profe. ¿No? Líquido subempleado, ¿les suena el concepto? ¿No? Profe, ¿líquido qué? Perdón. No, profe. ¿Subempleado? No. ¿No? No. Bueno, pero pues entonces, aquí, imagínense en el laboratorio, si ustedes estuvieran, pues entonces estarían así como pensando, ¿por qué sigue aquí, no líquido? ¿Ok? Bueno, entonces en ese momento, cuando me enseñan, porque pues van y me enseñan, profesor, es que ya vamos por debajo del punto que estábamos esperando, si son concentraciones bajas, pues tiene que estar cerca del cero, y pues todavía no se congela. Entonces, el momento es que les digo, péguenle con el termopar. Y en el momento que le pegan con el termopar, comienza el proceso de congelación, empieza a subir la temperatura y de pronto rápidamente se alcanza el equilibrio térmico. Como bien dijeron, los equilibrios metaestables son equilibrios que fácilmente se pueden romper con una perturbación externa, mientras que el equilibrio que pertenece realmente al proceso de interés, en este caso la fusión, pues no se rompe. O sea, si yo con el termopar le perturbo, ¿no?, al sistema, no pasa nada, porque este es el equilibrio realmente que está ocurriendo para la fusión. En cambio, este equilibrio que no es tan estable, incluso si le pegan con el dedo al tubo, ¿por qué sube la temperatura? Porque tiene que alcanzar su punto de fusión, ¿no? Eso es lo que nos pregunta acá Emilio, ¿por qué sube la temperatura? No puede ir más para abajo. ¿Dónde estaría el punto de fusión del agua? ¿Más abajo o más arriba? Más arriba. Más arriba. Entonces lo que hace es como alcanzar esa posición de equilibrio que sí corresponde a la congelación del líquido. Por eso no puede ir más para abajo. ¿Sí? Entonces les pido que cuando vean los datos que obtuvieron en ese grupo del cual yo les doy los resultados, pues se den cuenta de esta peculiaridad, cómo los perfiles o las curvas de enfriamiento no son exponenciales decrecientes, sino disminuyen, alcanzan un mínimo y ese mínimo se perturba y después alcanza este equilibrio que ya es el que me interesa. ¿De qué va a depender cuánto dure esto? Pues el tiempo que el equipo tardó en darle la perturbación, ¿no? Algunas veces lo hicieron más rápido que otras, pero lo que sí se ve en todas es este decremento, este punto mínimo que sube y alcanza ahora un valor constante. Eso sí tienen en común todas, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo con todas esas gráficas? Porque esta gráfica de curva de enfriamiento la tengo que hacer para cada concentración y para cada sal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas de estas curvas yo voy a tener? Por ejemplo, si a mí me tocó cloruro de calcio. Supongamos que yo soy el equipo que me tocó cloruro de calcio. ¿Cuántas curvas de enfriamiento tengo que reportar? ¿Cinco? 5. Entonces yo voy a hacer 5 de estas curvas por sal. ¿Ok? De preferencia, bueno, y ahí sí yo creo que, bueno, no de preferencia, yo les pido que todas estén en la misma gráfica. Entonces, cada gráfica va a tener 5 curvas de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la curva para el cloruro de calcio, que supongamos que es la que yo digo, entonces yo debería de tener 5 de estas graficadas aquí. 4 para las disoluciones y una para el disolvente puro. Entonces voy a tener una gráfica compuesta por 5 curvas. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ahora, para las 4 sales, entonces debería de tener 4 gráficas, cada una de ellas con 5 curvas de enfriamiento. Entonces, en total, aquí voy a hacer 4 gráficas. Ahorita las vamos a ir contando. 4 gráficas. Ahí. 4 gráficas de temperatura versus tiempo. Una para cada sal. Y cada gráfica debe tener dentro de sí 5 curvas de enfriamiento. Ok, ¿qué es lo que esperamos de acuerdo a lo que en el previo, cuál es nuestra hipótesis? Porque de todo esto, lo que hemos platicado en el informe, pues hay que plantear la hipótesis. ¿Qué yo espero? Que la curva de enfriamiento de las de concentración mayor, por ejemplo, 0.6, tendrá un menor valor de temperatura comparado con el de 0.15 o tendrá un mayor valor. ¿Ustedes qué piensan?
con lo que leyeron para el previo. ¿Puede repetir, profesor? Perdón. Sí. ¿Qué esperamos que le pase a la temperatura cuando la concentración aumente? Por ejemplo, vamos a decir que aumente de punto 15, punto 3, punto 4 y punto 6. ¿Cómo va a ser la temperatura de fusión? ¿Mayor a menor concentración o mayor el decremento? Bueno, sí creo que es que aquí la cosa es como nos va a pasar como en la práctica número 1, como vamos a los negativos, tenemos que quedar en claro. O sea, el decremento, es decir, va a estar por debajo del 0 Celsius, que es el valor del líquido puro. ¿Quién va a tener la mayor diferencia con respecto de este cero? ¿La concentración de menor valor o la concentración de mayor valor? La de mayor valor. La de mayor valor. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la curva para la disolución de 0.15 molar, yo esperaría que la de 0.6 molar pues esté por debajo. Esa es mi hipótesis. Y de cierta manera, ¿qué estoy diciendo? Que yo espero que el punto de congelación disminuya en mayor proporción cuando tenemos concentraciones altas. Eso es lo que yo estaría diciendo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esa podría ser mi hipótesis. Ahora, también en mi hipótesis, pues tengo que pensar, el decremento será igual cuando tengo un no electrolito que cuando tengo un electrolito. Eso No. también, bueno, ahorita usted dijo que no. ¿Qué pondría usted ahí? ¿Qué esperaría? ¿En qué sales más decremento o en qué sales menor decremento? Podría decirlo de ambas formas. Pues yo esperaría que hubiera mayor decremento en los electrolitos. En los electrolitos. Y dentro de los dos electrolitos, ¿cuál esperaría usted que tuviera el mayor descenso? Em, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Bueno, usted considera que el cloruro de sodio, pues ahí podría ir su hipótesis, ¿no? Considero que el electrolito de cloruro de sodio debería de tener el mayor descenso higroscópico, mayor descenso en el punto de fusión de entre todas las sales, ¿no? Que voy a probar. Podría ser esa su hipótesis, ¿no? Sí. O podría yo plantear la hipótesis opuesta. Bueno, se considera que los no electrolitos tendrán el menor decremento en el punto de fusión, ¿no? Los dos estamos diciendo exactamente lo mismo, pero lo estamos diciendo en términos opuestos. Ambas hipótesis son válidas. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes piense eh, con respecto a lo que les pidieron en el previo, hacia dónde debería ir esto. Y pues les digo, pongan la hipótesis que ustedes pensaron, no pasa nada. Bueno, entonces hasta acá vamos bien, que hay que hacer 4 gráficos y en total van a ser 20 curvas de enfriamiento las que hay que reportar. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿qué voy a hacer con esas gráficas? Lo que voy a hacer con esas gráficas es fijarme en el momento en el que alcanzan el equilibrio térmico cada una de ellas. Ok, ustedes se van a dar cuenta que los perfiles de temperatura que les voy a dar, que obtienen los equipos, pues algunos están más prolongados en el tiempo y otros menos prolongados, porque pues depende, ¿no? Cuando el equipo vio que ya se repetían los datos, pues paró el experimento. O sea, algunos van a estar más largos y otros más cortos, pero no importa cuánto tiempo dure el experimento en el tiempo, lo que yo tengo que fijar es dónde para cada perfil, para cada curva, dónde comienza este momento de equilibrio térmico. ¿Ok? Y a partir de ese momento, pues el valor tiene que permanecer constante. Esa es la manera en la que yo voy a fijar este momento en cada curva de enfriamiento. Ahora, lo que necesito que en cada curva tengamos en claro es cuánto vale la temperatura de equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a saber cuánto vale la temperatura de equilibrio? Pues es el valor que es constante. Aquí, perdón, me quedó muy grueso el lápiz, déjenme ponerlo más. La temperatura de equilibrio. Esto es lo que yo quiero. Entonces yo me voy a los datos, supongamos que esta curva, pues aquí ya alcanzó el equilibrio, me voy a los datos, ¿no? Y supongamos que sean los datos finales. Aquí están, ¿no? Me voy a inventar un número, no sé, -1 en Celsius. Pues se repitió así 5 veces.
pues esto quiere decir que esta es la temperatura de equilibrio. Entonces yo la temperatura que tendría que reportar, supongamos, para esta concentración y para esta sal, que es por ejemplo la de 0.15 molar, pongamos que fuera este cloruro de sodio 0.15 molar, entonces yo la temperatura que debería de reportar debería de ser -1 Celsius. ¿De dónde yo me voy a tomar ese dato? Pues de esta zona donde permanezca constante el perfil. Entonces no me van a importar todos los demás datos, todos estos no importan. Los únicos datos que importan es en el intervalo en donde el equilibrio térmico se haya alcanzado. Les digo, algunos equipos pues sí toman, no sé, un minuto, entonces a lo mejor si hicieron mediciones cada 15 o cada 20 segundos, pues son cada 15 segundos, se les repitieron entre 4 y 6 datos y con eso consideraban los equipos que podían parar la medición. Entonces, si ustedes ven que ese dato se repite, ese es el valor de la temperatura de equilibrio para esa concentración y para esa sal. ¿Ok? Y esto es importante porque en la siguiente tabla que viene en el protocolo, esas temperaturas son las que van a reportar. Entonces nos vamos a la tabla número 5. Bueno, tabla número 6. Aquí dice. Pues la tabla número 6, lo que habrá que hacer es reportar esta temperatura de equilibrio para cada disolución. Fíjense, aquí vienen las de los no electrolitos. Aquí están todas estas. ¿Ok? Y entonces estos valores que yo voy a poner aquí son los que yo tengo localizados y ubicados en la zona de equilibrio. Solo es un dato. ¿Están de acuerdo que aunque sean muchos datos en el gráfico, pues lo que debería ocurrir es que sean constantes? Entonces me tomo donde sea constante, este -1 grado Celsius, pues si fuera para la urea, pues lo voy a colocar aquí. Y así voy a ir colocando para cada uno de ellos. Este valor proviene de la gráfica. ¿Se entiende? Y bueno, de la gráfica y de la zona de equilibrio de la gráfica de la curva de enfriamiento. ¿Queda claro de dónde van a tomar estos? Sí, profe. Sí, Ok. Ahora, bueno, este dato lo vamos a transformar a Kelvin, pero lo que a nosotros nos interesa no es el valor puntual, lo que nos interesa es la diferencia. Por eso lo que vamos a calcular es el delta T. El delta T, aquí está la ecuación que nos piden, es T0 menos la temperatura de la solución. Aquí está lo que significa cada uno. T0 y la temperatura de la solución. T0 es la temperatura de congelación del agua pura. ¿Ok? Ese valor es el que ustedes van a reportar. Por ejemplo, para el caso del urea, el valor que ustedes pongan de temperatura, a lo mejor aquí les va a quedar 0, ¿no? Es lo que esperaríamos. Pero en algunos casos, en vez de ser 0, a veces les queda 0.1 o menos 0.1 y ahí sí depende del termopar. A veces, o sea, lo ideal debería ser que sea 0. Pero les digo, no se asusten si aquí el equipo reporta 0.1 o menos 0.1, porque luego resulta que pues ya que los termopares pues se están descalibrando y entonces marcan otro valor. Pero lo que quiero decirles es que esta T0 es la que corresponde a este dato para todos estos datos que vienen de urea. Entonces, por ejemplo, yo aquí reporto los datos de la urea, yo voy a restar T0, que es menos la temperatura de cada uno de estos de acá. Porque la temperatura de la solución, la que dice subíndice, es la temperatura de congelación de las diferentes soluciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo en el primer dato que voy a restar T0, que es esta, menos la temperatura de la solución de este experimento. Pues sería restar 0 menos 0. ¿Cuánto me va a dar aquí? Pues 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? sí, profe. Ahora, bueno, déjenme ponerle aquí. Bueno, no, es que el 0 no lo debí haber puesto ahí donde dice Kelvin, porque van a creer que estamos en el 0 absoluto. Esperen, por eso ya lo puse del otro lado acá donde está en Celsius. Ponen el valor que corresponde en Kelvin. Acá nada más una cosa, los deltas los pueden hacer en Celsius o en Kelvin. En termodinámica, bueno, seguro les platicaron esto, que los deltas en Celsius son equivalentes si los hacen en Kelvin. Entonces no se preocupen si ustedes hacen la resta de temperaturas en Celsius o en Kelvin, me va a dar el mismo valor. Entonces pueden tomar los valores que tengan aquí en esta columna o los valores que tengan en esta otra columna, son equivalentes, da el mismo número. ¿Ok? Aquí los piden en Kelvin, ¿no? Pero si yo resto los valores en Celsius da lo mismo.
En las diferencias de temperatura sí es equivalente ocupar unidades de Celsius en Kelvin, en donde no es equivalente es en los cocientes. Bueno, nada más breviario cultural. Entonces ahora imaginen que aquí yo tengo el 0, me voy a inventar los números, ¿no? Que imaginen que aquí fue menos 0.1, acá fue menos 0.15, menos 0.20, menos 0.25, ¿no? Supongamos. Esos son los valores que me dieron. Entonces, este primer delta T de aquí sería 0, que es el punto de referencia, sería este, menos el punto en este experimento, pues sería 0 menos 0. Pues aquí no hay bronca. Ahora, en el siguiente renglón, ¿qué tendría que restar? A ver, nada más para ver si ya captaron la idea. 0 menos 0.1. 0 menos 0.1. Entonces sería 0 más 0.1. ¿Está de acuerdo? Sí. Y en el siguiente, 0 más 0.15. ah, ¿ok? Entonces, y así hacen también para este y para este. Y con eso ya tienen los delta T para el no electrolito urea. Ahora, en el siguiente evento, como lo hizo otro equipo, puede pasar que haya sido otro equipo, a lo mejor aquí ellos reportaron que la temperatura de equilibrio del agua, porque les digo que luego los termopares marcan otro valor, a lo mejor fue 0.1. Y supongamos acá me voy a inventar los valores, ¿no? Otra vez, menos punto, no sé, 15, menos punto 20, menos punto 3, menos punto 35, ¿no? Supongamos. Ahora, mi T0 para estos eventos no es 0. Mi T0 para estos eventos de la dextrosa, ¿cuánto vale? 0.1. 0.1. 0.1. Entonces 0.1 en el primer evento sería 0.1. Ay, perdón. El primer evento será 0.1 menos 0.1 porque pues es el solvente. O sea, siempre en el solvente me va a dar 0 la diferencia porque es restar su valor con respecto de sí mismo, ¿no? Pues ahí siempre va a ser 0. Ahora en la segunda columna, en el segundo renglón, ¿qué tendría que escribir para la dextrosa? 0.1 más 0.15. Ajá. ¿Ok? Y así sucesivamente se van con esto. Lo que quiero decir es que el punto de referencia de cada uno de ellos pues tiene que ser el valor que hayan medido para el solvente puro. Obviamente pues estos valores no están así, o sea, tampoco yo no aceptaría, por ejemplo, que alguien experimentalmente me dijera que el punto de fusión del agua es 1 Celsius, ¿no? ¿Están de acuerdo que eso ya estaría muy alejado del valor que esperamos? Sí. ¿Sí? Pero sí es común que los equipos reporten 0.1 o 0.05 si tenemos un termopar con dos decimales. Es común eso, ¿no? O sea, que les dé 0.0 no pasa, ¿no? En todos los casos. Bueno, pero queda clara la idea de lo que vamos a hacer en esta parte. Profesor, ¿y es correcto usar los valores de 0.1 si no son 0,0? Pues sí, porque es nuestro punto de referencia para todos estos eventos que hizo el mismo equipo. Porque si tú le pones 0 aquí, ¿qué va a pasar con la diferencia? Imagínate que el termopar tiene un problema de 0.1 y tú solo a este lo haces 0, pero a estos sí los tomas como el termopar te dijo. Ok, sí, ahí los valores van a diferenciarse. Ajá, va a crecer la diferencia, ¿no? Y solo estarías considerando el error del termopar para la sustancia pura porque tú te sabes el valor. Pero los otros, si los dejas así, ¿estás de acuerdo que a estos sí le dejas el error del termopar, pero acá no? No estaría mal. Y cometes un error mayor de lo que el termopar ya tiene. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso, ¿no? Por eso les digo, hay que ocupar la referencia del solvente puro con el mismo termopar. ¿Vale? Para minimizar un poco el error ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, los delta T, pues, ¿cómo los esperamos? ¿Con qué signo esperamos todos los delta T aquí? Positivos. Positivos. ¿Ok? Entonces, allí ya cumplimos con llenar la tabla y acá abajito en el punto 2 dice que lo que tenemos que calcular con lo que tenemos que graficar más bien
Es construir el gráfico que dice disminución de la temperatura de congelación en función de la concentración molar. Eso quiere decir que la disminución de la temperatura de congelación es la X, esta columna va a ser mi X y la Y va a ser la concentración molar. ¿Sale? Entonces, voy a construir yo un gráfico en donde ponga a la dextrosa y a la urea juntos. Entonces, déjenme poner acá mi gráfico. ¿Qué esperamos obtener en este gráfico? ¿Ustedes qué opinan? Porque en el previo como que allá mencionaron algo. ¿Qué era lo que queremos calcular? Acá tocaría delta T. Acá tocaría concentración molal. Y este sería el quinto gráfico. Este sería el gráfico 5. Porque llevamos 4 de las curvas de enfriamiento de allá arriba. Pues vamos en el gráfico 5. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación que ustedes pusieron en el previo que relaciona al cambio en la función con el cambio en la función, perdón, el cambio en la temperatura de fusión con respecto de la concentración? ¿Cuál es la ecuación que ustedes encontraron? O sea, ¿qué ecuación relaciona delta T con molalidad? Delta T fusiona es igual a algo que multiplica la concentración molar. Es el factor de Van No, en esta no. ¿Es la constante crioscópica? Es la constante crioscópica. Entonces, a lo mejor ustedes encontraron que ¿no? Que el cambio en el delta de fusión va a ser igual a la constante crioscópica por la concentración expresada en molalidad. Ahora, si nosotros pues analizamos esto, esta es la X, esta es la Y. Y a ver, ¿cómo dijimos que iba a ser la molalidad? Es positiva, ¿no? Y crece. ¿Y qué le pasa al delta? ¿Es positivo o negativo? Positivo y también crece. Positivo y también crece. Entonces, ¿qué función yo espero obtener en esta gráfica? Una línea horizontal, una línea vertical, una línea diagonal, una exponencial. ¿Qué espero obtener? Diagonal con pendiente positiva. Una línea diagonal con pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí 45. Que sea muy perfecta. Pero bueno, para ustedes puede tener otra. Ahí está. Entonces, lo que yo debería esperar es una línea creciente cuya pendiente sea positiva. Entonces, yo voy a tener 5 datos. Fíjense, tengo el disolvente puro está localizado aquí y luego tengo 4 diferentes concentraciones. Estas mis concentraciones van a quedar aquí y acá. Ahí está, ¿no? Entonces, yo voy a tener el delta T, que pues positivo, la molalidad también. La pendiente, entonces, ¿quién va a ser? Ahí, ¿quién va a ser la pendiente? La constante. La constante crioscópica. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, con nuestros puntos, hacer una regresión lineal. Y para esa regresión lineal voy a ocupar estos 5 puntos que he marcado ahí. Y la ecuación de la línea recta que me resulte, la pendiente va a ser igual
a mi constante creoscópica. Y también aquí sí le pongo la R cuadrada y pues tiene que ser cercana a 1 si nosotros hicimos bien los experimentos porque debe de haber una representación, una relación lineal. ¿Vale? ¿Qué unidades tiene la... Ah, perdón, aquí no debe de haber escrito más. No, aquí no hay ordenada al origen, más bien, lo que debería haber escrito acá más era acá, pero no hay ordenada al origen, ¿no? Debería de comenzar en cero. ¿Vale? ¿Qué unidades tiene la constante creoscópica si nosotros analizamos el gráfico? ¿Qué unidades tienen delta Y y delta X? Por ejemplo, acá yo hice el delta en Celsius, ¿no? Supongamos, ¿no? Y la molalidad tiene unidades de mol, quedamos, kilogramo. Entonces, ¿qué unidades tiene la constante creoscópica? Celsius por kilogramo sobre mol. Ok, entonces aquí voy a poner Celsius entre 1 y acá mol entre kilogramo y entonces ya me quedan las unidades que acaba de decir. ¿Las puedes repetir, por favor? Es Celsius kilogramo sobre mol. ¿Así? Vale. ¿Y qué significa este valor de la constante creoscópica que encontraron? O bueno, ¿o cuánto vale para el agua? ¿Cuánto debería de esperarse nuestro resultado aquí? ¿1.86? 1.86. Entonces, deberíamos de tener este valor y ya, bueno, a partir del valor que nos dé, podemos calcular el error experimental para la constante creoscópica. Entonces, yo debería esperar que tenga este valor 1.86, que va a tener unidades de Celsius, kilogramos sobre mol. ¿Qué representa este 1.86? Fíjense en las unidades. ¿Qué les dicen las unidades? ¿Este cociente qué es? La molalidad. La molalidad. Entonces, como si yo tuviera, pero el inverso de la molalidad, ¿no? Sí. Entonces, como si yo tuviera Celsius entre molalidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué representa 1.86 Celsius entre molalidad? ¿Cómo lo podrían interpretar? A ver, por ejemplo, si yo tengo que la densidad de una disolución es 1.8 gramos sobre mililitro, ¿ustedes cómo lo interpretan eso? Por cada mililitro hay 1.86 gramos de solución. De Bueno, de acuerdo. reacción. Ajá. Entonces ahora en vez de tener gramos sobre mililitros, yo tengo Celsius entre molalidad. ¿Cómo interpreto el 1.86? Considerando además de que yo estoy analizando el decremento en el punto de fusión. Podríamos decir que por cada mol de sustancia que tenemos, bueno, cada aumento de un molar aumenta 1.86 grados. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye el punto de fusión. ¿Ok? Entonces, ese es el valor. 1.86 grados Celsius se debería de esperar que disminuya cuando tenemos una solución con concentración 1 molar. ¿Sí? Entonces debe de haber un cambio de 1.86 con respecto al punto de fusión del solvente puro. Pero en este caso, como vamos para abajo, pues por eso digo que debería de haber un decremento de 1.86 Celsius para una disolución 1 molar. Si yo tuviera una disolución 2 molar, ¿cuánto yo esperaría que debería disminuir la temperatura? $3.72.
Ok, el doble, ¿no? De esto, 3.72. De acuerdo. Ok, esta, ¿para quién se cumple? ¿A quién grafiqué en esta, digamos, gráfica número 5? ¿A quién puse? ¿A un electrolito o a un no electrolito? Un no electrolito. Un no electrolito. Entonces, esta gráfica número 5 será para un no electrolito. ¿Ok? Entonces, les pido de favor que en esta misma gráfica coloquen los datos para la urea y los de la dextrosa. Eso quiere decir que esta gráfica 5, ¿cuántas líneas va a tener? Dos. Dos. Y si es cierto que los dos son no electrolitos, ¿cómo debería de ser su pendiente? Igual. Igual. Entonces, tanto la pendiente para la urea como para la dextrosa deberían de rondar el 1.86. Es decir, deberían incluso traslaparse. Obviamente, por nuestro error experimental, a lo mejor sí se alcanzan a distinguir, pero su pendiente tiene que rondar este valor 1.86 y a partir de los datos que obtengamos de la pendiente para cada una de esas dos líneas rectas, podemos calcular el valor de la constante croscópica y comparándolo con este valor teórico que me dijeron, podemos calcular el porcentaje de error para la constante croscópica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues todavía no acaba la chamba. Ya es mucho, ¿no? Pero todavía no acaba. Todavía. Falta una tablita más. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en la tabla número 7? Voy a hacerlo análogo a lo que hice en la tabla número 6, pero en este caso en la tabla número 7 son para los dos electrolitos, para el cloruro de sodio y para el cloruro de, aquí debería decir, calcio. ¿Ok? Voy a reportar la temperatura de equilibrio, que estos datos provienen de, digamos, de las curvas de enfriamiento, por ejemplo, en este caso el cloruro de sodio, pero tomando en consideración únicamente la zona del equilibrio, ¿no? Entonces acordamos que la temperatura de equilibrio va a ser este valor que se repite, y entonces los voy a escribir aquí. Para el agua, que sería el disolvente puro, por ejemplo, aquí el agua, y para las 4 concentraciones que tenemos, y lo mismo voy a hacer, bueno, esto lo hago para el cloruro de sodio, y lo mismo voy a hacer para el cloruro de calcio. Voy a tener acá las 5 concentraciones. Aquí falta el de 0, para que se la pongan. Ahí falta el renglón del de 0. ¿Ok? Entonces van a hacer exactamente lo mismo. Van a calcular el delta de temperatura siguiendo la misma ecuación que tenemos, donde la T0 es el valor de la temperatura de congelación del solvente puro, que corresponderá al primer dato de cada una de los dos eventos, digamos, o de los dos corridas, serán estos, y voy a restar con respecto de los otros valores que tengo acá. Exactamente hacer la misma resta. ¿Ok? Y entonces, cuando yo haga esto, pues voy a obtener mis datos de diferencia de temperatura, que de nueva cuenta, ¿qué signo deben de tener aquí también? Positivo. 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 ¿Ok? Y en magnitud, ¿ustedes cómo esperan que sean estos decrementos comparado contra estos decrementos de acá? Más grandes. Más grandes. Porque eso fue lo que dijeron ustedes, que las propiedades coligativas dependen del número de partículas que se tengan, ¿no? Cuando estamos midiendo la propiedad. Y como el cloruro de sodio se disocia en 2 especies y el cloruro de calcio se disocia en 3 especies, y comparado contra los electrolitos, pues que no se disocian y es considerado como una especie, pues nosotros esperamos de que los cambios crezcan en la proporción del número de partículas que se tienen cuando se está determinando el punto de fusión. Entonces, dicho esto, ¿quién debería de tener los mayores cambios de temperatura de entre todas las sales que hemos medido? Cloruro de Cloruro de calcio. calcio. El cloruro de calcio. Entonces, lo que yo espero es que el cloruro de calcio me dé los valores de delta T más grandes para que sean las diferencias mayores de entre todos los casos que analice. Ok, entonces eso es lo que yo debería de esperar. Ahora, me piden en el punto número 5 construir un gráfico más o menos similar al anterior. En este caso me piden que el delta T de congelación sea mi Y y la molalidad, pero ahora, bueno, la concentración molar del cloruro de sodio y del cloruro de calcio sean las X.
sí, sean las X. Entonces, mi X va a ser esta, en este caso, y mi Y va a ser la... Ay, esperen, acá la puse al revés y no me dijeron. ¿Por qué no me dijeron? Acá las puse al revés. Nadie, fíjense, no se dieron cuenta, pero la delta T es la Y. No sé qué andaba pensando. Déjenme cambiarlo para que le tomen la foto final. Esta es la Y y esta es la X. Es exactamente el mismo gráfico, ¿no? Ahí otra vez me volvió otra vez volví a hacer el mismo error. Perdón. Usted también ya tiene hambre, profe, de seguro. Sí, ya tengo hambre también. Perdón. No, y ahorita me di cuenta por el otro gráfico que esta es la X, la concentración, y la Y es la delta T. Okay. Esta es la X, esta es la Y. Y igual acá pasa lo mismo, ¿no? Esta es la X, la concentración, y la Y es la delta T. Bueno, vamos a graficarlos. ¿Qué voy a obtener cuando yo haga el delta T en las Y y la X en la concentración en las X? ¿Qué debería de obtener? Pues igualmente sería una diagonal de pendiente positiva, ¿no? Solo que sería una pendiente mayor. Solo que debe ser una pendiente mayor. De acuerdo. Ahora, como voy a graficar tanto para cloruro de calcio como para cloruro de sodio, estas dos líneas deberían de traslaparse. ¿Qué opina? ¿O deberían ser dos líneas? No, una tendría que ser como tener más pendiente, ¿no? Ok. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo. Voy a inventar una aquí. Y les digo que esta práctica tiene muchos cálculos. Entonces, sí es muy demandante. Entonces deberíamos de esperar algo así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos tiene mayor pendiente? ¿La negra o la azul? Y acá debe ser delta T en Celsius. La negra. La negra. Acá debe ser molal en mol por kilogramo. Y entonces, si la negra es la que tiene mayor pendiente, ¿a qué compuesto debería estar asociado a la línea negra? El cloruro de calcio. Al cloruro de calcio. ¿Ok? Entonces, acá el cloruro de calcio debería de ser, debería de ser esta. Y la azul, Cloruro de sodio. cloruro de sodio. ¿Ok? De acuerdo a la ecuación que aprendieron en el previo o que encontraron, los electrolitos, ¿cómo tienen la dependencia de delta T con la concentración? ¿A qué es igual esa ecuación? Es parecida a la que teníamos allá para los... bueno, acá arriba estos son para los electrolitos. Voy a poner aquí, estos son electrolitos y esta sería la gráfica número 6. Gráfica 6. Ok. Delta T de fusión, ¿a qué es igual en los electrolitos? Y por M. ¿A qué era igual en el agua pura? A la constante crioscópica. A la constante crioscópica del agua. ¿Ok? Pero si solamente fuera la constante crioscópica del agua, sería para un no electrolito. Entonces, ¿qué le hace falta? Ahora sí es el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff. Ahí está. Entonces, analizando esta ecuación, la molalidad es la X, el delta T de fusión es la Y, ¿y quién es la pendiente de esas dos líneas rectas? La constante crioscópica. Por el factor de Van Hoff. Ajá. Entonces debe ser este producto. ¿Están de acuerdo? Y la ordenada al origen debe de ser en 0. Bueno, aquí ambos deben de comenzar en 0. Es que la azulita me quedó un poquito desplazada, pero debería también comenzar en 0 la azul. Porque la concentración molar de 0 es uno de los datos. ¿Ok? Bueno, aquí falta en acuérdense, en el cloruro de calcio hay que agregar ese renglón. Bueno, entonces yo de ahí voy a tener la pendiente. El valor de la constante crioscópica, ¿de dónde la voy a tomar? De aquí. ¿Ok? ¿Sí queda claro?
Ay, aquí me pusieron dos nos. No me acuerdo para qué era. Joana y Daniela, perdón. Creo que fue cuando nos preguntó de si las pendientes iban a ser iguales, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí está bien. Ok, entonces este valor de constante croscópica tomemos el que nos sale en el no electrolito. ¿Vale? Sí, está bien. ¿Sí? Y bueno, pueden tomar si quieren el que se parezca, el que tenga el menor error hacia el valor de 1.86, ¿no? Dentro de dextrosa y urea. Entonces, yo con ese valor de constante croscópica de acá y con el valor de la pendiente de la línea negra y de la línea azul, están de acuerdo que yo podría calcular el valor de Van 't Hoff, ¿no? Porque yo tendría algo así, ¿no? La pendiente la conozco porque hago la regresión lineal, conozco la constante croscópica porque esa la calculé con los no electrolitos y entonces me queda como, bueno, como lo único que no conozco pues el factor de Van 't Hoff, de allí lo despejo. ¿Cuánto me debería de dar el factor de Van 't Hoff para el cloruro de sodio y cuánto para el cloruro de calcio? 3 para el cloro de sodio y 2 para... No, 2 para el cloro de sodio y 3 para el cloro de calcio. Ok, sí. Entonces, para el cloruro de sodio, yo debería de esperar que el factor de Van 't Hoff estuviera cercano a 2 y para el cloruro de calcio yo debería de esperar que el valor de Van 't Hoff estuviera en 3. ¿Ok? Resulta acá, y bueno, ahí sí depende con el profesor de teoría, algunos profes sí les platican, ¿no? Que los factores de Van 't Hoff pues son como una idealidad, ¿no? Considerando 2 es que esta se disocia en las dos especies y que esta se disocia en 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no me da un valor de 3 y me da un valor de 2.7? ¿Qué estaría significando? ¿Que se está disociando completamente el cloruro de calcio o que hay como una disociación parcial? Una disociación parcial. Una disociación parcial. Entonces, yo debería de esperar factores de Van 't Hoff enteros porque representa el número de moléculas que se tienen después de que se disocia. La situación es que si una sal no se disocia por completo, es que no vamos a tener factores enteros. Podríamos tener factores decimales. Y entonces allí la explicación puede ir en función de que no estamos teniendo una disociación completa. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Faltan todavía 2 gráficos más. Todavía no acabamos. Falta el punto 6 y el punto 7. Lo que nos piden es graficar el delta T del cloruro de sodio y del cloruro de calcio contra el delta T del no electrolito teórico. ¿Ok? Bueno, entonces de aquí de entrada, ¿quiénes son las Y's de estos dos gráficos? ¿Dónde están esos datos? En la tabla 7. En la tabla 7. Entonces, mis Y sería esta también, esta Y, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ponerla aquí. Sería Y también para los gráficos que están en verde, pero también serían las Y para los puntos que están en rojo. Ahora, mi X, como son valores teóricos, los tengo que calcular. Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Cuánto es lo teórico que debe de descender el punto, el delta T para los no electrolitos? Entonces, me voy a venir para acá. ¿Ok? Aquí voy a hacer una raya. Estos son los cálculos teóricos para los no electrolitos. ¿De dónde va a provenir el cálculo teórico? Va a provenir de la ecuación que hemos aquí platicado. Entonces, lo que me están pidiendo es que yo proponga cuánto va a disminuir el delta T para los no electrolitos. Entonces, voy a poner mi tabla. Las concentraciones que nosotros estamos ocupando son de molalidad, son de 0.15, 0.3. Saquen la calculadora para que me ayuden a calcularlos de favor. 0.4 y 0.6. ¿Ok? ¿Cuál sería el delta teórico que debería de disminuir para el no electrolito? Y por eso me puse de este lado, porque acá tenemos los valores de los no electrolitos. ¿Ok? ¿Cómo calculo este delta T? Pues con la ecuación que está arriba. Delta T, aquí dice, es igual a la constante croscópica por la concentración molar. Por ejemplo, para el primer evento, la concentración molar vale 0.15
Y como son datos teóricos, bueno, aquí dice teórico, aunque esté todo encimado, aquí dice teórico, sería concentración molar por la constante crioscópica teórica, para que calculemos todo teórico. Entonces, ¿cuánto es el delta T que yo debería de tener para este punto? Voy a multiplicar 0.15, que es la concentración molar, por el 1.86, que es el valor de la constante crioscópica del agua. ¿Cuánto me da? 0.279. 0.279. Ok, para el de punto 3. Cero 0. punto 558. 558. Ok, el siguiente. 0.837. 0.837. Y el último, 1.116. 1.116. Ok, entonces esta columna que está aquí sería mi eje X de estas dos gráficas que me están solicitando acá. Quiere decir que el delta T del cloruro de sodio contra el delta T del no electrolito sería ¿qué número de gráfico? Ya íbamos acá en el 6. Entonces les voy a pedir que estos dos los pongan juntos para que no tengamos más gráficos. Este sería entonces el gráfico 7. Aquí dice gráfico. ¿Qué parece ahí? Gráfico 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a graficar? Van a graficar las Y's, quedamos que serían estos conjuntos de datos para cloruro de sodio y para cloruro de calcio. Eso serían las dos Y's. Y las X de ambos serían estos datos que me acaban de dar ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos puntos va a tener esta gráfica número 7? La voy a poner acá abajo la gráfica número 7. Ahí. ¿Cuántos puntos debería tener? 4. 4. ¿Y el del componente puro? ¿Lo podría poner? ¿Qué opino? ¿Sí? Sí lo podríamos poner, ¿no? Entonces serían 5 puntos, ¿no? Lo menciono porque como acá calculamos 4, bueno, ¿cuánto sería para molaridad 0? ¿Cuánto sería lo teórico que debería de disminuir aquí? 0. O 0. ¿Ok? Entonces en 0, pues la concentración molar es 0, pues entonces también ese punto estaría ahí. Es que lo digo porque me faltó ponerlo allá. Entonces por eso les digo, sí debe tener los 5. Entonces aquí va a venir el delta T y aquí le vamos a poner que podría ser del cloruro de sodio o también el del cloruro de calcio. Ahí puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Y acá va a ser en el eje X, va a ser el delta T, en este caso teórico, pero para el no electrolito, que son los valores que me ayudaron a calcular. ¿Queda claro quiénes son las coordenadas en cada caso? Sí, profe. ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener dos líneas rectas de pendiente positiva, cuya pendiente va a tener un valor diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner azul. ¿Ok? Una va a ser para la urea y otra va a ser para el calcio. Análogo a lo que tuvimos arriba, ¿quién es el que tiene la... Ah, los puse al revés los colores, pero bueno. ¿Quién es el que tiene la pendiente más grande? El cloro de calcio. El cloruro de calcio. Entonces yo esperaría que el cloruro de calcio fuese en este caso el azul, ¿no? Sí. Y la negra, Cloro de sodio. el cloruro de sodio. ¿Ok? ¿Qué representa las pendientes en estos gráficos? Ustedes seguro encontraron una ecuación que relaciona el factor de Van 't Hoff con un cociente, donde arriba dice como el cambio de la propiedad, incluso aplica para otras propiedades coligativas, pero en particular para el punto de fusión sería como el delta de fusión de un electrolito entre el delta de fusión de un no electrolito. No sé si encontraron esa expresión.
Si la encontraron, no la encontraron. Yo sí la encontré, solo que no entendía. Bueno, venía con un subíndice de E y NE, pero no entendía bien qué era, hasta ahorita que lo mencionó, que se refiere al electrolito y al no electrolito. Exactamente. Electrolito. Ok. Ya casi termino. Me falta como 2 minutos, voy a despejar esta para ponerla en la forma que tiene la gráfica. Entonces, en las Y's tenemos al delta T de los electrolitos, que en este caso es cloruro de sodio o cloruro de calcio. Si yo despejo a esta, del otro lado, ¿qué me queda? Delta T de electrolito, ¿a qué es igual? Al factor de Van 't Hoff Ajá, por delta T de no electrolito. No electrolito. ¿Están de acuerdo que son nuestros ejes de nuestro gráfico? Sí. Ok, ¿quién es la pendiente en este caso? Pues esta es la X. Esta es la Y. ¿Quién será la pendiente de cada uno de sus gráficos? El factor de Van 't Hoff. El factor de Van 't Hoff. Entonces quiere decir que nos tiene que dar también aquí, se tendría que corroborar, aquí sí directo, aquí, bueno, en el gráfico de arriba están de acuerdo que la pendiente no me va a dar 1 y 2, porque la pendiente, ¿cuánto me debería de dar para este caso? En el gráfico de arriba me debería dar 2 por el valor de la constante creoscópica. O sea, aquí la pendiente no representa de manera directa el factor de Van 't Hoff porque está en conjunto con la constante creoscópica. Pero en el gráfico de abajo están de acuerdo que la pendiente directamente es el factor de Van 't Hoff y para el cloruro de calcio me debería dar un valor cercano a 2 y para el valor del cloruro de calcio me debería dar un valor cercano a 3. Cosa que no pasa acá arriba. Se dan cuenta, aquí la pendiente es un conjunto, un producto. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues con eso terminamos el análisis de todas las gráficas que tenemos que hacer. Entonces, en total van a ser 7 gráficas. Pónganse a trabajar hoy mismo en la tarde-noche, les mando los datos. Pónganse a trabajar en ellas porque sí necesitan hacer mucha chamba. ¿Ok? Sobre todo acá en la primera parte. ¿Ok? ¿Alguna duda? Me parece que ¿No? No, profe. Bueno. No, profesor. Perfecto, pues les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Ok, muchas Muchas gracias, profesor. gracias, profe. Vale, cuídense. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.